Son las 9 de la mañana. Muy buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión, esta sesión ágil, esta sesión speed de 30 minutos con la ISO 19650. Bienvenidos hoy a esta, su tercera sesión, para quienes nos han venido acompañando desde la primera sesión. Hoy entramos a conocer otros términos nuevos y hoy, justamente al terminar esta sesión, parte prácticamente de lo que hemos venido presentando, porque dejamos de ver un poco lo que son esas definiciones de conceptos y empezamos a entrar a partes un poco más complejas de la ISO 19650 que las abordaremos en las siguientes sesiones. Así que, sin más, bienvenidos. Muy buen día para todos y gracias por acompañarnos. Entremos entonces. Bien, como siempre, entonces hoy vamos a ver repaso de definiciones, vamos a ver nuevas definiciones, tenemos unas advertencias, las mismas con las que hemos arrancado anteriormente. Este es un espacio para compartir conocimiento y no se permite, por tanto, transmitir información que atente contra los derechos de autor o propiedad intelectual, entre ellos, por supuesto, de lo que estamos hablando, las normas ISO o las normas NTC. Adicionalmente, en el momento en el que ustedes nos han acompañado con su inscripción, de acuerdo con la ley estatutaria 1581-2012 y con la de protección de datos y el decreto reglamentario, quienes a participar de estas charlas recibirán correos electrónicos para invitarlos a las charlas y posteriormente recibir la información de las presentaciones que hemos venido realizando. Bien, habiendo dicho eso, ¿quiénes son las personas que los acompañan el día de hoy? Como siempre, Alejandro González, arquitecto de la Universidad Nacional y BIM Manager, además certificado por RICS School, gerente de la empresa TD3 Arquitectura, a quien encuentran en www.td3.com.co o en el correo electrónico contacto@td3.com. ¿Quién les habla? Germain Acuña, ingeniero civil, BIM Manager a través de EADIG URJC, gerente de la empresa BIM International, a quien encuentran en www.biminternational.com.co o al correo electrónico jacuna@biminternational.com.co. Quienes les hablan, somos productores del podcast BIM Station, podcast en el cual también posteriormente, cuando acabemos estas sesiones, seguirán encontrando información de la ISO 19650 a través de las entrevistas y los invitados que permanentemente nos acompañan. Sin más, entonces entramos el día de hoy. Vamos a ver los temas de primeros conceptos, para lo cual nos acompaña justamente el día de hoy, nos va a hacer esta exposición Alejandro González. Alejandro, muy buen día y adelante, la presentación es tuya. Buenos días para todos. Gracias, Germain, por esa introducción. Permítanme, voy a compartirles pantalla. Un segundo. Bien. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Me confirmas, Germain, por favor? Sí, ya se está visualizando, pero ponla en modo presentación, por favor. Ya. Por favor, ponla en modo que no se vean las diapositivas siguientes. A ver, un segundo. O sea, de presentación total para que maximices la pantalla. Es que me quedó, perdón, que me quedó trocado aquí el... Un segundo. Ahora no puedo. Ya. Quedó trocado el... No. Está... No sé qué pasó ahora porque quedó al revés. Moderador. Quedó al contrario. Ya, vamos a ver. Ahí, un segundo, voy a desconectar mi segunda pantalla para... Ya, disculpen por Ahí lo tienes, adelante. Por la segunda pantalla estaba generando conflicto. Bien, entonces, como lo mencionó Germain hace un instante, el día de hoy, y como ha sido nuestra dinámica, vamos a repasar, a observar de manera rápida
los conceptos que expresamos o que compartimos en la sesión anterior, que como bien lo saben fueron información, asignación, parte designada y parte que designa. Entonces recordemos, que salga. Bien, entonces, información. Básicamente, recuerden que son los datos con los cuales nutrimos nuestros proyectos y son, desde nuestro punto de vista, la moneda de intercambio o el medio de transacción entre quienes participan en el proyecto. Y es desde no solo nuestro punto de vista, sino un punto de vista general, lo más importante del proceso. ¿Sí? Es un componente primordial que se debe cuidar, se debe gestionar, se debe administrar con absoluta responsabilidad, teniendo en cuenta los múltiples procesos, los múltiples procedimientos y las múltiples interacciones que van a permitir a lo largo del desarrollo de un proyecto. Es entendido que si los datos del modelo, los datos del proyecto no están bien gestionados, no están bien constituidos, pues todos los procesos siguientes, todas las interacciones siguientes van a arrastrar con las falencias que puede tener dicha información. Recuerden, y más adelante lo vamos a ver, que existen distintos tipos de información y distintas categorías de información dentro de un proyecto, a los ojos y a la luz de lo mencionado y citado en la ISO 19650. Otro aspecto que vimos en la sesión pasada tenía relación con la asignación, o como está descrito en la norma en inglés como appointment, y es aquella instrucción en la cual se acuerda el suministro de información para el proyecto. A mí me gusta hablar que básicamente es la necesidad que expresa una de las partes y es una necesidad que debe ser suplida por la otra parte que se compromete a participar del desarrollo del cumplimiento de dicha necesidad. Esa asignación, podríamos decir, y es a título personal, que es un encargo, ¿sí? Es una solicitud, es una encomienda que una de las partes presenta para que otra le ayude a resolver. Y aquí es donde entramos a ver las partes. Entonces, la parte designada es aquella que provee la información relacionada con las obras o bienes de los servicios. Podríamos decir que es aquel que responde o que tiene la capacidad técnica y operativa de atender y resolver la necesidad, la asignación de información que le pudo haber sido solicitada. Entonces, aquí vamos a una parte en donde es necesario que dentro del el organigrama o el flujo de trabajo de nuestro proyecto exista una parte designada principal, ¿sí? Una parte que asume el liderazgo y la dirección de atender la asignación. Por último, tenemos, quiero ocultar esta ventanita, ya. Tenemos la parte que designa, es decir, aquella que manifiesta, aquella que estructura esa asignación, esa encomienda, esa necesidad que les mencionamos. Y es aquella que va a recibir la información construida o proveída por la parte designada. Bien, esto es, o estos fueron los 4 términos que revisamos o que chequeamos en la sesión pasada. Vamos entonces a observar los nuevos términos que debemos tener en cuenta o que debemos reconocer en un proceso de gestión, en un proceso de desarrollo de proyectos BIM a la luz de la ISO 19650.
Bien, entonces parte que designa receptor de información relacionada con obras, ya lo habíamos citado anteriormente. Aquí, importante, es algo que nos gusta a nosotros y por lo cual hemos hecho estos ejercicios y que nos parece importante, y es no solo citar la terminología natural, la terminología nativa que viene de la ISO, sino tratar de aportar y tratar de, como mencionan algunos autores, tropicalizar los términos, es decir, traerlo a un vocabulario local que permita una adopción fluida y transparente de la norma. Entonces, podemos asumir, podemos asignar que la parte de que designa, que nos solicita el desarrollo de unos datos, es similar o podría ser equiparable a un contratante, al cliente, al propietario del proyecto, a un mandante, a un promotor o a un solicitante. ¿Sí? En el caso de la contratación estatal, la parte que designa es la entidad pública o la asociación público-privada o el convenio interadministrativo que solicita el producto o servicio. Un segundo, permítanme un momento. Bien. Listo. Quería verificar esto. Bien, ahora, la parte designada es quien provee esa información. Ya lo vimos claramente y puede ser, normalmente es un equipo constituido por varios actores responsables de realizar distintas tareas o distintas actividades y esto nos conecta con los nuevos términos que vamos a observar el día de hoy. Bien, entonces, recuerden que en la sesión pasada Germain nos hizo una presentación sobre los componentes que hacen parte de esta gráfica, en donde básicamente lo que observamos es los flujos de información, las interacciones y los conjuntos de trabajo que podemos reconocer o distinguir dentro de un proceso bajo la ISO 19650, en donde tenemos una parte designada principal y unos equipos que son los que vamos a ver en este momento dentro de un universo, dentro de un conjunto que constituye el equipo de trabajo del proyecto. Bien. Entonces, nuevo término. Equipo de desarrollo o delivery team. Corresponde a la parte designada principal y sus partes designadas. Si me lo permiten, podríamos estar aquí hablando del contratista general y los subcontratistas dentro de un proceso que haga parte del proyecto. ¿Sí? Esta parte designada es aquella que tiene una relación directa con la parte que designa y esta parte designada desarrolla o distribuye el desarrollo de las tareas a las partes de su equipo. Vamos a ver el equipo de tareas o task team, por su término en la ISO publicada en inglés, en donde la terminología, como está definida en el número 3.27 de la ISO, es un conjunto de individuos organizados para realizar una tarea específica. Y ya vamos a entrar a observarlos de manera más profunda cada uno de ellos. Y el equipo de proyecto, Project Team, que es la parte que designa y todos los equipos de desarrollo. Importante esta parte. Observen que aquí estamos hablando de parte designada y aquí en equipo de proyecto hablamos de parte que designa y todos los equipos de desarrollo. Es importante y hacemos énfasis en ello en razón a que debemos entender que el desarrollo de un proyecto en el desarrollo de un proyecto está involucrado y es responsable. Y es una parte fundamental tanto quien plantea la necesidad
como quien se ofrece o quien propone las distintas medias, los distintos medios, herramientas y recursos para solucionar y atender esa necesidad. Bien, entonces, ¿qué es el equipo de desarrollo? ¿Y cómo lo podemos entender? Entonces, es la parte designada principal, aquí este engrane que se articula directamente con quien plantea la necesidad y corresponde a un equipo de desarrollo. Importante esta palabra, equipo, ¿sí? Se entiende que el desarrollo de un proyecto rara vez se puede solucionar con una sola persona o con un solo engranaje. Es una máquina en donde necesita las habilidades y las capacidades de distintos componentes para conseguir que la máquina se articule perfectamente y funcione. Entonces, se entiende que ese equipo puede ser de cualquier tamaño. Varias personas con distintas capacidades y con distintas posibilidades de atender una tarea, o aquí como lo hablamos, microempresas o grandes desarrollos de técnicos y profesionales que provean la solución a una parte particular de la asignación definida por la parte que asigna. Bien, el equipo de tareas o task team corresponde a la parte designada principal y sus partes designadas. En nuestro entorno, un conjunto de partes designadas conforman un equipo de tareas. Por ejemplo, cuando se subcontrata a los profesionales especialistas, cada especialista es una parte designada y el conjunto de especialistas conforman un equipo de tareas. Entonces, sobre esta gráfica podríamos, y tomando el ejemplo de los especialistas, podríamos tener aquí un especialista en el desarrollo de un proyecto arquitectónico, un proyecto estructural, un proyecto de redes eléctricas y un proyecto hidrosanitario. Y en conjunto, cada uno de ellos, con sus tareas, conforman el equipo de tareas. Bien, entonces vamos a este cuadro, a esta gráfica, en donde consideramos que ahora es más claro entender las interacciones y los distintos procesos y posibilidades y escenarios que pueden darse dentro de un proyecto. Es así como en el centro de este gran círculo, que es el equipo de proyecto, se encuentra quien plantea la necesidad. Miren, no está por fuera observando como un agente externo, no está aislado, no está a un lado jalonando o generando tensión hacia un extremo, sino se encuentra en el centro. ¿Por qué razón? Porque el objetivo del desarrollo del proyecto es atender la necesidad que ha planteado esta empresa, esta persona, esta entidad. Y todos los equipos generan tensión y conexión hacia ese punto. Bien, ¿a través de quién? ¿Quién se comunica con esa persona? Los B, que son las partes designadas, ¿sí? Pueden existir en un proyecto varias partes designadas principales que lideran el conjunto 2, que es el equipo de desarrollo, ¿sí? Podemos tener escenarios en donde hay un gran equipo de desarrollo, en donde la comunicación entre el equipo de tareas es directa, ¿sí? En donde tenemos varios equipos de tareas, ¿sí? El número no importa, el número depende del tamaño, complejidad y disponibilidad de recursos del proyecto, ¿no? Tiempos, entregables y complejidad. Bien, entonces, aquí observamos además estos iconos que lo que nos indican son los intercambios de información que se dan entre los distintos miembros, ¿sí? Entre las distintas partes o componentes de este gran, llamémoslo, ecosistema, ¿sí? Entonces, en donde hay solicitudes y entrega de información de una parte hacia otra
y en donde existe una coordinación, observen aquí la línea punteada, en donde se coordina la información, se conecta, se articula para luego atender los requerimientos y la entrega de información hacia el cliente para que pueda ser legible y sea empleable, usable, consumible para el proyecto. Bien. Continúa, Germán. Disculpame un segundo, aquí cierro. Bien, esos eran los términos que quería aportarles. Un segundito. A ver cómo me salgo. Listo. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces, esos términos que vimos y que hemos venido revisando nosotros a lo largo de estas sesiones, todos en conjunto nos permiten a nosotros abordar el entendimiento de la ISO 19650. Vamos a empezar a avanzar con algunos de los últimos términos generales para dejarles hoy un pique, algo pequeño de lo que vamos a hablar en la sesión número 4, que empieza a volverse un poco más complejo, se vuelve más, llamémoslo, filosófico, el tema a la hora de interpretar la ISO 19650, lo que nos llevará a las dos últimas sesiones en las cuales ya veremos temas un poco más prácticos y con más interacción con ustedes. El siguiente concepto que vamos a ver el día de hoy es el de fase de desarrollo, o por su nombre en inglés, de la versión en inglés de la ISO 19650 como Delivery Phase. ¿Qué es eso? Es algo muy sencillo porque tiene que ver con lo que vimos en las primeras sesiones, que es parte del ciclo de la vida. Y hago este gesto por el tema de que es circular, durante el cual diseñamos, construimos y ponemos en servicio un activo. Lo vamos a ver luego con un ejemplo. Eso lo encuentran en el numeral 3211. Hay otra fase, que es la fase operacional. Y es una fase que para quienes nos desempeñamos en el tema de las infraestructuras, ha empezado a tener una connotación mucho más compleja y de mejor entendimiento, por cuanto lo empezamos a ver en el día a día. Lo mencionaba hace un momento Alejandro, el concepto de las asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura han involucrado dentro del componente de los privados de una manera más directa entender que el proyecto hay que diseñarlo, hay que materializarlo, hay que construirlo, hay que ponerlo a funcionar, pero durante el resto de su vida hay que mantenerlo. De lo contrario, ese activo que hemos construido, que hemos materializado con el tiempo, empieza a decaer durante su vida útil, empieza su servicio a caer y rápidamente nos lleva a que tiene que ser modificado o demolido. Cosa que no debe manejarse de esa manera, sino que tiene que hacerse un mantenimiento que conocemos como, en obras de infraestructura lineal, por ejemplo, como rutinario, mantenimiento periódico, con el cual lo mantenemos durante N cantidad de tiempo. Tanto así que la fase operacional es muchísimo más grande que la fase de desarrollo. Por ejemplo, mientras la fase de desarrollo para diseñar y construir un proyecto nos puede tomar entre 1 y 4 años, la fase operacional puede ser de 3 décadas. 30 años para mantener el proyecto de una infraestructura vial mientras lo construimos en solo 5. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que la fase operacional tiene una cantidad de recursos muchísimo mayor, pero enormemente mayor que lo que tenemos en la fase de desarrollo. Y usualmente lo que hacemos es concentrar nuestros recursos, nuestras ideas, solo pensando en diseñar y construir el proyecto y aquí terminé. Y hasta luego. Cuando realmente la inversión de los recursos se ve a lo largo de la vida útil y entre un mejor trabajo haya yo realizado durante la fase de desarrollo, permitirá que mi fase operacional sea mucho más sencilla de ejecutar y que los recursos que tengo que invertir, entendiendo recursos como económicos, de tiempo, capital humano, estrategia, sean menores que lo que originalmente hubiese tenido que hacer si hago el proyecto y lo dejo sin hacerle ninguna clase de actividad de mantenimiento. Para ir a la definición, fase de operación, parte del ciclo de la vida, durante el cual se utiliza, opera y mantiene un activo. En el caso de una edificación que tenga asociada la fase de operación directamente, es el momento en el cual es habitado y es utilizado, si es una vivienda o si es una oficina. En el caso de una carretera, cuando la utilizo como conductor o como usuario no motorizado que circulo a través de ella. Y eso nos lleva a algo muy importante que lo hemos venido mencionando a lo largo de estas 3 sesiones, y es los requisitos de la información. Ese ente, que no siempre es una entidad pública, puede ser una parte privada,
quien solicitó originalmente que se haga esta actividad, quien está esperando, como dijo Alejandro, que se dé un servicio y atienda mis requerimientos, son esos requerimientos de información o, por sus siglas en inglés, IR, Information Requirements. Especificación que establece la información que hay que producir, cuándo se produce, cómo la produzco, es decir, su método, y quién es el que la va a recibir. Alguien dentro de esta cadena del ciclo de la vida tiene que definir inicialmente, de manera preliminar, antes de empezar a hacer cualquier actividad de diseño o de producción de información, tiene que decir qué es lo que quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero y cuándo lo voy a recibir yo. Eso se denomina requisitos de información. Y esos requisitos de información se han definido dentro de la norma de diferentes maneras. Y aquí viene, ya vimos hace un momento, Alejandro nos mostraba la figura, terminaba de mostrar la figura 2 de la norma ISO 19650. Ahora vamos a ver la figura 1 como un abrebocas, porque no vamos a ver toda esta parte compleja el día de hoy, sino lo vamos a cerrar en la fase, en la sesión número 4. Y es lo siguiente. Esta figura número 1, que se denomina como alcance de la norma ISO 19650, parte 2. Observen ustedes que define aquí en la parte de arriba, permítanme, voy a utilizar aquí, anotar esta. Observen ustedes que tenemos dos zonas acá. Una primera, que es la fase de desarrollo, ya vimos hace un momento la definición, y la fase de operación. Observen solo gráficamente los tamaños de las dos fases que están unidas entre las dos, como si fueran fichas de un Lego, de un rompecabezas que estuviéramos armando. Es más pequeña la fase de desarrollo y es muchísimo más grande la fase de operación. Las dos fases están involucradas, observen ustedes, dentro de un rectángulo que se llama gestión de la información, que es lo que hemos venido desarrollando. Pero esa además la podemos involucrar en algo más grande que puede ser la gestión del activo y del proyecto. Una vez el proyecto ha sido materializado, una vez ha sido construido, yo tengo que seguirlo gestionando para que sea de manera ofrezca un servicio útil a quienes va a entregarlo a la ciudadanía, a los habitantes de un municipio, a las personas que viven en ese edificio, pero adicionalmente que sea económicamente rentable hacerlo de esa manera. Y afuera de todo eso, además hay algo más y es la gestión de la organización. ¿Y cómo hacemos eso? De eso conocemos un poco más, lo hemos manejado en diferentes organizaciones para las que trabajamos o en nuestras empresas, y es, por ejemplo, la ISO 9001. La gestión de la organización se da a través de procesos de calidad, con lo cual esta figura 1 que ustedes están observando está embebida todo en un proceso de calidad que me permite a mí administrar un activo que desde el momento en el que nace lo gestiono con su información. ¿Cuál es el activo más importante que hemos mencionado a lo largo de estas sesiones? La información. Esa es la que tenemos que custodiar y asegurar que circule a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y en esta primera fase, la fase de desarrollo PIM, tenemos 3 puntos claves. El punto A, el punto B y el punto C. ¿Qué son esos 3 puntos? Veámoslos aquí abajo. La parte A es el inicio de la fase de desarrollo. Es cuando empiezo yo a desarrollar mi proyecto y transfiero información de AIM a PIM. Ya vemos esto un poquito en detalle en unos segundos. La segunda etapa es el diseño progresivo del modelo, es decir, yo ya arranqué aquí en el punto A producir información y a generar mis contenedores. De nuevo, en la siguiente sesión aumentamos estas definiciones y empiezo mis diseños a introducirlos dentro de esos modelos vivos y ricos de información. Y al final, cuando llego al punto C, es cuando termina la fase de desarrollo y lo que tengo que hacer es transicionar, coger este contenedor de información y entregárselo al siguiente que lo recibe. Veámoslo con un ejemplo. Perdón, que aquí tengo primero que borrar. Ahora sí. Siguiente diapositiva. Este es un ejemplo real. Esto que están ustedes observando proviene de la página web del Instituto de Desarrollo Urbano. El Instituto de Desarrollo Urbano, para que nos acompañan de otras partes diferente a Colombia, es una entidad de la ciudad de Bogotá que se encarga, entre muchas otras cosas, de la generación, construcción de proyectos de infraestructura y también de su administración una vez estos han sido desarrollados. Y lo que quiero hacer énfasis justamente es en la parte que tenemos acá. Ustedes observan que primero esto es una referencia circular.
¿Qué decíamos hace un momento? El ciclo de la vida de los proyectos es circular. De la información que se produce a lo largo de mi proyecto para convertirlo en un activo que luego tengo que administrar. Observen ustedes, que lo mencionábamos en la primera sesión, factibilidad de proyectos. Y adentro, no vamos a entrar en mucho detalle en la parte interior, la parte gris, pero esa factibilidad de proyectos tiene una serie de componentes para lograr su gestión y empezar a ver si ese proyecto es viable o no lo es. Si ese proyecto es viable, avanza a la siguiente etapa. En particular en Bogotá tiene un componente de gestión predial muy fuerte, pero observen lo que está aquí abajo. Diseño del proyecto. Entonces el proyecto empieza a desarrollar su proceso de maduración, pasar de una factibilidad a unos estudios y diseños. Pero ¿qué sucedió allá en esta entidad cuando arrancó aquí el proceso inicial? Se determinaron los requerimientos. Se definió qué es lo que yo necesito que ese proyecto me entregue para que sea satisfactorio para mí como entidad y que sea satisfactorio luego para los usuarios. Avanza en su ciclo de vida y se construye el proyecto, se materializa y pasa a ¿dónde? A la conservación de la infraestructura. Y acá, en este punto blanco, es donde se genera una interfase. En la versión anterior, donde veíamos estos engranajes, lo que teníamos era que había una transmisión de información del PIM, modelo de información del proyecto, al AIM, modelo de información del activo. Cuando transito yo de que mi proyecto ya ha sido construido y lo voy a entregar a mi cliente, se convierte ese proyecto, ese contenedor de información, es un PIM y se convierte en un AIM. Esa es la versión filosófica de lo que está sucediendo. Cuando lo transito, mi contenedor, toda la información que he tenido desde que lo empecé a crear en factibilidad, lo entrego al que lo va a administrar el activo, se convierte de PIM a AIM. Pero ahí no termina el tema, porque recordemos que es circular. Cuando nuevamente por acá el proyecto empieza a llegar a la finalización de su vida útil, a lo largo de N años, y decido reconstruirlo, reemplazarlo, rediseñarlo, ese AIM que he venido administrando yo durante todo este tiempo, porque mientras le hacía operación y mantenimiento, yo seguía alimentando esos modelos, pero no desde el punto de vista gráfico, sino de información. Me explico. En una carretera, por ejemplo, durante 30 años yo le he hecho mantenimiento rutinario y periódico. ¿Qué es esto? He hecho lo que las actividades que llamamos como bacheo, parcheo, he cambiado señales, y esto no necesariamente es un elemento gráfico del modelo. Lo que he hecho es adicionar la información en la cual digo cuándo realicé ese parcheo, cuánta cantidad de mezclas utilicé, quién lo realizó, cuáles fueron los resultados de calidad de los materiales que utilicé para hacer ese parcheo y ese bacheo. En el caso de si es una señal vertical, de dónde saqué el papel reflectivo y qué parámetros de calidad tienen. Y durante 30 años alimenté ese modelo, pero al final de los 30 años decidí que el proyecto que era de una calzada sencilla lo voy a volver una doble calzada. Entonces ese AIM, porque ha estado en administración de activos, vuelve a entrar al ciclo de la vida y se convierte en un PIM. Y mientras desarrollo nuevamente el proyecto, seguirá siendo un PIM para que cuando vuelva a administración del activo, vuelva a convertirse en un AIM y así sucesivamente. Ese es el concepto filosófico de lo que nos muestra la ISO 19650, en términos muy gruesos, por supuesto, de lo que es PIM y AIM. Al finalizar estas 6 sesiones, les compartiremos información en donde pueden encontrar unos conceptos mucho más profundos de lo que es PIM y AIM. Con esto nos lleva a la finalización de la sesión del día de hoy. Ya superamos las 9:30 de la mañana, pero les dejamos una anotación de lo que tendremos en la cuarta sesión. Vamos a hablar, con lo que les anticipábamos hoy, de requisitos de información. Que los hay diferentes niveles. Hay de la organización, que se conocen como OIR. Hay requisitos de información del activo, AIR. Hay requisitos de información del proyecto, PIR. Y uno en el que vamos a centrar muchísimo a partir de la quinta sesión para hablar es el EIR, requisitos de intercambio de información de quien está solicitando, requisitos de intercambio de información del cliente, de la parte que está designando. Recuerden ustedes un poco el tema mental de utilizar quien designa y la parte designada. Y con esto, bueno, hemos terminado hoy nuestra tercera sesión ágil de compartir conocimiento. Recuerden que hoy en horas de la tarde, para quienes nos hayan acompañado a alguna de las 3 sesiones como mínimo, recibirán a su correo electrónico en formato de transmisión PDF las 3 presentaciones que ustedes han visto. No nos queda más que invitarlos a la cuarta sesión de hoy en 8 días. Los esperamos, le agradecemos, perdón. Pregunta de última hora. ¿No? Diego Moreno, gracias, dice muchas gracias a todos. Diego, un saludo. A todos muchas gracias y que tengan un buen día. Alejandro, nos vemos en la cuarta sesión.
Hasta luego. Gracias. Nos vemos en 8 días. Estén muy bien. Hasta luego y gracias. Chao.